Somos la industria de las reuniones y los eventos de Argentina. Somos organizadores y proveedores de congresos, eventos, ferias y exposiciones. Los que realizamos los eventos deportivos nacionales e internacionales. Los que creamos y hacemos posible miles de puntos de encuentro. Somos la cadena de valor de una gran actividad que genera muchos recursos para nuestro país y da trabajo a cientos de miles de argentinos. Desde AOCA, trabajamos representando a todas las empresas de nuestra actividad, socias o no socias. AOCA. Energizate en Jujuy. Viví los valles. Jujuy es energía viva. Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Turístico. Un domingo más juntos y vamos a hablar en esta oportunidad con Alfredo González, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Tendremos una muy buena charla donde hablaremos de cómo la pandemia repercutió sobre las empresas pequeñas y medianas en la República Argentina, cómo están vinculadas con la actividad turística. ¿Y sabía usted que 46.000 empresas cerraron entre 2011 y 2021? Bienvenidos. Bienvenido, Alfredo. Gracias por la invitación. Es importante que el segmento de las pequeñas y medianas empresas se puedan manifestar dentro de la actividad turística, porque hasta ahora parecería que turismo es solamente aviones, hoteles grandes, micros y hay mucho más, ¿no? Sí, arrancando desde las micro. El turismo indudablemente siempre fue, pero en esta época, digamos, prepandémica, porque si bien estamos dentro de la pandemia todavía, se notó aún más todavía la importancia que tiene el turismo en lo que es la movilidad económica en todos los pueblos y ciudades de nuestro país, y principalmente del interior, más allá de los conglomerados ya conocidos, caso de Mar del Plata, Córdoba y demás, se conocieron mucho más nuestro país en muchos lugares que eran hasta desconocidos o conocidos por muy pocas personas de la misma Argentina, y eso ha resucitado y ha hecho funcionar económicamente a muchas ciudades. Uh-huh. ¿Cómo se relaciona CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, con la actividad turística? CAME, la Confederación Argentina, se relaciona muy fuertemente. Tenemos un sector de turismo, una secretaría de turismo, que bueno, lo conoces a Gregorio, que lo lleva adelante junto a un equipo federal muy, muy amplio, uh-huh, en los cuales, al ser federal, es territorial también y bueno, se maneja en todo el país y trabaja articuladamente con todas las cámaras de comercio y centros comerciales en el país y se van relacionando. Yo siempre hago un mea culpa de la parte comercial más que de servicio, que en muchos lugares donde el comercio, donde el turismo todavía no es fuerte, en las ciudades que no son fuertes, el comerciante en general piensa de que el turismo es otro sector, cuando realmente están mucho más relacionados. De hecho, en la gran mayoría de los casos de Resistencia, que es un polo que se va dando de turismo de reuniones principalmente, o turismo de paso, uh-huh, los comerciantes inclusive tienen mejor variedad o más producto que ofrecer que el mismo receptor del turismo, que puede ser el hotel o el restaurante que tiene. El restaurante tiene justamente para atender en lo gastronómico nada más, y en cambio el comerciante tiene una gama mucho más importante, digamos. La sensación es que los que están fuera del segmento turístico propiamente dicho, aviones, hoteles, parecería que no forman parte de la actividad turística, y sin embargo el turismo es muy importante para ellos y ellos son muy importantes para el turismo, porque el turismo derrama hacia abajo precisamente. Sí, justamente de ahí es un poco
el panorama que te comentaba recién, de la poca interacción, y ese es un gran trabajo que tenemos por delante desde CAME, principalmente del sector comercio de CAME, para relacionar y fundamentar más fuerte toda esa relación y trabajar más articuladamente. Eso va a ser mucho más predecible también y poder estar más preparado para recibir hasta a turistas que queden en una ciudad X o que pasen por una ciudad, y esté preparado también en toda la parte comercial. Es importante lo que vos decís, porque es como que se lo mira como un sector fuera del circuito comercial, cuando realmente está mucho más compenetrado y justamente, como decimos, derrama muchísimo más de lo que pensamos, ¿no? Parece mentira, porque a pesar de esa falta de integración que vos decís de alguna manera, las estadísticas que ustedes largan todos los fines de semana largos son muy importantes para medir cómo fue la actividad turística. Vemos los fines de semana largos, alguna fecha específica, donde realmente se nota el movimiento turístico, no solamente de la ciudad turística, ¿no? Si referenciamos Mar del Plata, sino todo el rango que da de Mar del Plata hasta llegar a Mar del Plata, todo ese sector de la ruta, ciudades intermedias y demás, que generan movimientos económicos de distinta índole, ¿no? Por el paso o porque pernoctan una noche, genera un movimiento distinto en esa fecha y en un fin de semana largo, como hay bastante en nuestro país. Claro, ese momento le incrementa las ventas de una manera muy importante al comerciante. Claro, hace una venta distinta. Y no solamente al gastronómico, porque No. Realmente creo que cubre a todos, ¿no? Claro, porque el gastronómico se tiene que preparar por lo que necesita insumo. El insumo compra a distintos niveles, ¿no? Así que a distintos proveedores locales normalmente, y eso hace motilear todo el sector comercial de esa ciudad. En Enlace Turístico lo que tratamos de explicarle a la gente es todo lo que hay detrás de la actividad turística, porque si no parecería que uno viaja y es lo que ve nada más, pero cuántas cosas se mueven atrás de una persona que viaja, todo lo que genera. Todo lo que genera realmente se mueven muchísimos rubros, prácticamente todos los rubros de la economía mueve el turismo, y bueno, es importante dar a conocer, hacer entender más que nada a la sociedad, al mismo comerciante, al mismo empresario, porque uno, según el rubro que esté, dice, no, a mí el turismo realmente para mí es un daño. Lo puede llegar a decir un distribuidor de bebidas, porque ese día no trabaja, pero no se da cuenta que en el día anterior, para prepararse, el comerciante, el gastronómico, el supermercado que está de paso y demás, se preparó justamente para recibir y hizo una compra distinta a la que tendría que hacer si es un día feriado común. Claro, ahí mencionaste los supermercados, que también parecería que no están dentro de la actividad, sin embargo, ya es costumbre para todos los turistas que cuando vamos a un lugar determinado, por una cuestión de costos, por una cuestión de practicidad, pasamos por el supermercado, pasamos por el kiosco, ya forma parte de la actividad turística, por lo menos ese día. Sí, aparte, los distintos servicios que hay en las ciudades, no todas están preparadas con grandes hoteles, o tienen, pero cubren toda su capacidad, por lo que se desparrama en todo otro tipo de alquileres que hacen que las personas tengan que cocinarse, hacerse su desayuno y demás, y generan el movimiento en los supermercados, mercados de negocios de cercanía que son muy importantes. Cuando hablamos de CAME, hablamos de la pequeña y mediana empresa. ¿Cómo sintieron ustedes que afectó la pandemia a esas pequeñas y medianas empresas? Y fue un golpe de gracia, lamentablemente, para muchas, principalmente las micro. Lamentablemente, si tenemos en cuenta que en marzo del 2020, en unidades vendidas y en precios relativos, ya veníamos con 22 meses de bajas en venta, que como decimos, el turismo y todo lo demás derraman todo. Muchas micro y pequeñas empresas entraron con una situación financiera o una espalda muy débil, y no llegaron a subsistir, más allá de las herramientas que fueron generándose en distintos rubros a través de los gobiernos nacional o provincial. Fue fundamental para el sector turismo y gastronómico, para todo lo demás también. Eso fue una herramienta buena, pero no suficiente, ¿no? Uno crea una empresa para trabajar, no para recibir subsidios.
Y en ese trayecto quedaron muchas en el camino. Qué bueno que digas eso, porque parecería que en nuestro país estamos todos esperando recibir un subsidio. Claro. No, eso es fundamental. Para muchos empresarios fue muy incómodo pedir subsidio. Tuvimos que entender que era la única manera de subsistir en ese momento, porque en Argentina vivimos muchos escenarios de crisis, pero nunca hemos vivido una situación. Yo siempre lo planteaba cuando me tocaba declarar que era una situación como de crisis. Uno va flotando en el canal de un río, ¿no? Uh-huh. Pero si uno tiene las manos sueltas, tiene la mínima posibilidad de hacer algún flote o algún braceo como para salir del canal. En este caso estábamos en el canal con las manos atadas porque teníamos los negocios cerrados. Sufrimos muchas crisis en distintas formas, pero siempre con los negocios abiertos. Es En una cierto. crisis, una situación de pandémica, de crisis mundial, con los negocios cerrados, no lo hemos vivido toda esta generación. Fue una experiencia totalmente nueva, en los cuales la resiliencia del sector empresario pyme argentino fue increíble porque cómo se ha adaptado, cómo ha mutado en rubro, ha mutado en distintas situaciones, y la resiliencia fue fundamental para eso, ¿no? Yo siempre aclaro que esto sucedió en el mundo. Claro. Y que Argentina está dentro del mundo, porque si no parecería, siempre se termina transformando en una cuestión política. Sí. Y yo creo que esto ha excedido a la cuestión política. Ha excedido todos los límites. Creo que el título es: toda esta generación no hemos vivido una situación pandémica. No ha vivido una situación pandémica que fue unificada a todo el mundo, ¿no? Una situación distinta. Países que nosotros vemos como súper preparados han colapsado. Sí, es cierto. Y a nivel político, líderes que nosotros desde este lugar del mundo le mirábamos y veíamos como invencible, perdieron elecciones. Uh-huh. Pero toda la situación misma de la no comprensión de una situación pandémica que nos sigue arrastrando en cierta situación todavía al mundo, ¿no? Si bien hoy tenemos una movilidad distinta, pero ya no es la misma que antes. La nueva normalidad todavía no terminó de establecerse. No, esto va a llevar unos años. El COVID sigue afectando en algún punto todavía, no con esa fuerza. La vacuna hizo a que en muchos lugares del mundo y en Argentina principalmente estemos de alguna forma protegidos y que tengamos la gran posibilidad de subsistir a este virus, pero no ha terminado. Y eso atravesó económicamente a todo el mundo, y nuestro país, que ya venía con una situación difícil, agravó aún más todavía. ¿Cuán importantes son las pequeñas y medianas empresas para la economía general de nuestro país? Actualmente somos el 98% de las empresas. Un conglomerado de cerca de 600.000, con un factor fundamental. De ese 98%, el 85% son pequeñas empresas o micro de 1 a 10 empleados. Otro porcentaje menor de 50 a 200 y el mínimo de 200 para arriba, que son el 2% de las grandes empresas. Esa es la importancia que tiene en nuestro país. Nuestro país cae económicamente cuando las pymes no pueden producir o no tienen esa movilidad, como nos pasó, pero resurge también con esa velocidad porque tenemos una versatilidad que no la tienen las grandes empresas. Tenemos esa gran capacidad de movilizarnos rápidamente, como te decía recién, de mutarnos o tener un poder de resiliencia rápida y un poder de reacción totalmente distinta. Hemos hecho cosas increíbles, ¿no?, para subsistir. En algún momento yo había escuchado por ahí que en Alemania las pequeñas y medianas empresas alcanzaban casi al 80% del total de las empresas. En el mundo, ¿cómo estamos ubicados en cantidad de empresas en relación al total de las empresas que se desarrollan en una economía? Básicamente nuestra economía se basa en la economía pymes. Por eso es la cantidad de empresas que existe en nuestro país. De hecho, en buenas épocas sigue siendo es el país que más emprendimiento genera. Pero tenemos la contra también. El 75-80% de los emprendimientos que nacen, también tenemos el 85% de mortandad. Así como nacen, desaparecen. Un emprendimiento, para ser considerado una empresa,
tiene que necesariamente pasar en los 5 años de antigüedad. Es donde hace el quiebre real para pasar a ser de un emprendimiento a una empresa. Dentro de ese tiempo es donde realmente nosotros ahondamos mucho más y hacemos ver al gobierno donde debe trabajar justamente para que ese nivel de mortandad del 85% se reduzca. Mira, hay un número que es muy drástico. En los últimos 10 años han desaparecido en Argentina 46.000 empresas. ¡Wow! 46.000. 46.000 empresas. 2011, 2021. Una cantidad enorme que son generadoras de empleos. Nosotros siempre decimos, generamos dignidad, porque el trabajo empleo, es dignidad. Sin ninguna duda. Y una empresa, uno genera un emprendimiento, una empresa para ganar dinero y para generar trabajo. Simplemente y exclusivamente para eso, ¿no? Y eso es lo que a uno lo lleva adelante. Y bueno, con relación a tu pregunta, ese es el motor de Argentina, son las pymes. En relación al mundo, ese nacimiento y desaparición de empresas, ¿se da en la misma proporción o el mundo, una vez que vos te estableciste y pasaste el tiempo necesario, las empresas perduran más? En distintos países, si hablamos de la región, Chile, Brasil, tienen un nacimiento mucho menor, digamos, una producción de emprendimiento mucho menor. Pero también tienen la otra ventaja, tienen una gran probabilidad de subsistir después de los 5 años. Argentina tiene la dicotomía esta de la gran generación de empresas o de emprendimientos, pero tiene la gran crisis de mortandad. Es un momento que se debe corregir articulando políticas reales y activas entre la parte privada, que somos las entidades intermedias, y el gobierno genera muchas herramientas para el inicio de los emprendimientos, pero tiene la dificultad del seguimiento. Ahí es donde debe articular justamente mucho más fuertemente con las entidades para hacer el seguimiento. Te hago un ejemplo claro, Capital Semilla y distintos títulos que le pone el gobierno y los distintos gobiernos provinciales a la generación de emprendimiento. Esos existen y lo preparan y generan un emprendimiento, llamemos una pequeña panadería. Le da la capacitación, se perfecciona para hacer pan, le dan las máquinas para hacer pan, para cortar el horno, pero no lo puedes seguir después. No pasa todo en tu emprendimiento, en tu empresa. Cuando vas teniendo los primeros fiascos, los primeros sinsabores de la empresa, falta una preparación ahí del emprendedor para estar en una situación distinta para poder que ese emprendimiento sea perdurable. Ese emprendimiento, esa persona al no estar preparado para las primeras crisis, por ejemplo, no consiga harina, como pasa en este caso, o consiga un precio totalmente distinto, tiene que cambiar y tiene que ir buscando la matriz productiva suya, ir modificándose o hacer de algún tipo de calidad distinta para llegar a un precio más económico y demás. No tiene esa capacidad y termina frustrándose, por lo que prontamente comienzan a vender sus maquinarias, ¿no? Y esa inversión que hizo el Estado queda nada. Y ahí volvemos al turismo, o sea, ese panadero, si se desarrolla la actividad turística, tiene muchas más posibilidades de vender pan con el pasante. Exactamente. Con el que va de un lado para el otro, y eso agranda su negocio, sin ninguna duda. Mirá, te llevo un poco más allá. En ese momento, en ese fin de semana largo, él puede generar cualquier otro tipo de producto con un margen totalmente distinto. Claro. Porque el que pasante y el que está de paseo, la mentalidad es otra, no va a comprar pan, va a comprar una factura, va a comprar una masa, algo distinto que esa producción. Va a ser otra cosa. Exactamente, esa producción tiene un margen totalmente distinto para esos días, para ese emprendedor. Y ya que volvimos al turismo, ¿cómo tienen mensurado qué cantidad de esas empresas que están dentro de la Confederación forman parte de la actividad turística? No sabría decirte exactamente, sí son muchas y cada vez son más, porque se van reconvirtiendo y se van trabajando como servicios del turismo, ¿no? Correlativamente, porque para lo que no venimos del turismo, cuando nos decían turismo de reuniones, y uno no entiende
Claro. primeramente. ¿Cómo turismo? Si yo me voy a trabajar, me voy a hacer un curso para trabajar, no es turismo, y es un turismo de reuniones. Cuando nos van explicando y nos van dando los conceptos de lo que es el negocio del turismo, vamos entendiendo mejor. Y vuelvo un poco a mi ciudad, que no es una ciudad netamente turística, pero se va generando turística al nivel de turismo de reuniones. Resistencia es una ciudad netamente cultural y van encontrando la veña y van encontrando la beta de hacerlo cultural justamente para un turismo de reuniones. Pueden ser ejemplos de otras ciudades del país que seguramente se van dando también para justamente generar algún tipo de atracción, algún turista de otra provincia que necesita conocer o quiera conocer el norte o que quiera conocer el sur o el centro del país, el este o el oeste. Bueno, Realmente, lo que generó la pandemia fue eso, el turismo de cercanías. O sea, exactamente. no es que se iban desde Ushuaia a La Quiaca, sino que eran las ciudades vecinas las que aportaban al turista, básicamente. Sí, sí. Y decime una cosa, ya que hablas de Resistencia Chaco, que obviamente si no fuera por el aeropuerto específicamente, no formaría parte del mapa turístico. ¿Cómo es que se está incrementando el turismo de reuniones? Bueno, primero hubo una gran inversión privada de un centro de reuniones que creo que más o menos 4.000 personas pueden reunirse internamente y externamente. Se puede hacer también, se hacen exposiciones. Más allá de lo demás hoteles, están también próximos a inaugurar otra cadena de hotel nacional y demás. Se van generando distintas situaciones. Uh-huh. La ciudad se va adaptando también a distintas situaciones de paseos culturales. Nosotros tenemos una cercanía con Corrientes y Paraguay, el río Paraguay, toda zona de turística histórica también, y se va generando también turismo gastronómico con la generación del pacuteco, que es una situación distinta de generación de un emprendimiento, y la guerra de la Triple Alianza, que hay un canal bastante interesante, que ese se va generando un turismo de historia, ¿no? Que es interesante para todo nuestro país y principalmente para el norte, ¿no? Saber y conocer un poco más de la historia de nuestro país con relación a este conflicto bélico que se generó en la zona, ¿no? El otro día hablando con el ministro de Turismo de Jujuy, la importancia de la historia y cómo la actividad turística puede ayudar a mostrar más nuestra historia. Que normalmente parecería que el turismo es ir a descansar o ir a participar de un evento, pero paralelamente a eso hay toda una historia para contar de nuestro país que yo siento que a veces queda medio de costado. Sí, la verdad que en todas las provincias tenemos esa historia muy rica. Uno se sorprende cuando viaja al exterior y te comienzan a contar alguna historia bélica o historia cualquiera sea, y comienza a ver un poco hacia atrás y ve en nuestro país y moverse por el NOA, moverse por el NEA, ni hablar del centro del país, la cantidad de historia que tenemos para vivirla y para sentirla y para comprender de dónde venimos es increíble, digamos, ¿no? Yo creo que lo importante es aprender de dónde venimos, porque si no, parecería que todo se generó acá en este momento, en este gobierno o en el anterior, y en realidad tenemos una historia muy rica para contar y de la cual deberíamos aprender. Y la actividad turística está muy vinculada con eso. Sí, sí, muy vinculada. Los corredores que se van formando y también de trabajar articuladamente con distintas provincias cercanas. En el norte se habla mucho del corredor Iberá, Impenetrable y Formosa, que son los humedales de Formosa, ¿no? Uh-huh. Un corredor interesante que para nosotros que somos locales nos parece muy, muy lejano, pero realmente para un turista europeo o norteamericano de otra parte del país es una atracción muy importante. Yo tuve la posibilidad de estar 2 días en las carpas del Impenetrable, y es increíble. Tuve también la posibilidad de haber estado en Sudáfrica con esa, que creo que es la misma empresa que hace las carpas, y la verdad no tenemos nada que mirar excepto los animales grandes, que tenemos nuestros animales, porque al salir a pasear a la tarde por el Impenetrable hay avistaje de animales increíblemente bonitos, muy lindos, que uno siendo de la zona no desconocía. Realmente son
situaciones que se van generando que se deben fortalecer, ¿no? No solamente para el turismo externo, sino también el turismo interno, ¿no? Finalmente, después de la pandemia, ¿cómo está trabajando CAME para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas del sector turístico? Bueno, primero, como entidad intermedia, nosotros trabajamos muy fuertemente con el Estado. Y digo el Estado porque los gobiernos son ocasionales, ¿no? Uh-huh. Nosotros pasamos más de 4 años con nuestra empresa y nuestro emprendimiento. Así que articulamos con el Estado. Yo digo lo mismo, los empresarios siguen, los gobiernos pasan. Exactamente. Por lo que lo más fuerte de CAME es justamente la articulación. Muy bien lo veis vos, la articulación y el trabajo en conjunto que se hace con el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, y así con cada provincia, llámese ministerio, llámese su secretaría, como se llame, se articula localmente también, ¿no? Una cámara base de una cámara de una ciudad, una federación económica en la provincia, articulando con el Estado es fundamental. A través de esa articulación pública y privada real, y el turismo es un ejemplo clave en esta última época, se notó mucho más, es donde van a salir realmente políticas, porque tiene que sí o sí estar involucrado el Estado. Si el Estado no está involucrado, es muy difícil. Primero, que es un benefactor o nuestro socio mayoritario, así que por lo que tanto tiene que estar involucrado. Sin ninguna duda que nuestro socio mayoritario. Claro, yo por ahí siempre tengo esa interacción con algunos colegas. Yo al Estado no le pido, no confundamos, no le estamos pidiendo al Estado. Al Estado le hacemos parte porque ellos ya son parte, ¿no?, de nuestra empresa, por lo que trabajamos en conjunto y se debe articular siempre con el Estado. Alfredo, te agradezco mucho tu tiempo, sé que es muy valioso, pero que estés con nosotros y que le podamos contar a la gente no solamente qué hay detrás de la actividad turística, sino cómo una institución como CAME forma parte de la actividad turística, me parece muy importante. Bueno, gracias. Y siempre es un gusto saludarte, siempre un gusto verte en los eventos que soy invitado a través del sector de economía de turismo de CAME, ¿no? Que es muy movedizo y bueno, trabaja muy articuladamente con usted también. Gracias. A usted. Tan linda que enamora. ¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení, este otoño disfruta a Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.